Hola, hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estas lindas y hermosas flores de gloxinias. Bueno, a petición de una de nuestras suscriptoras que me pidió el tutorial de estas flores, pues aquí están realizadas con mucho cariño. Son tres. Bueno, aquí realicé tres modelos de flores. Esta que va un poco más rellena, esta no tan rellena y esta es un poco sencilla, tratando de hacerlas casi un poco a las flores que son de las flores gloxinia. Bueno, para realizar el tutorial voy a estar utilizando este color amarillo que es acrílico, y este verde que también es acrílico, 100% acrílico, estambre acrílico. Para las hojas voy a estar utilizando este alambre que es calibre 26. Este es delgado el alambre, así que yo a las hojas le pongo doble el alambre. Voy a estar utilizando el gancho de 3.0, y para el tallo de nuestras flores voy a estar utilizando este alambre que ya viene forrado, y también vamos a utilizar la pistola con silicón para pegar el sépalo de nuestra flor. Bueno, pues pasamos a realizar el tutorial. Bueno, para realizar nuestra flor vamos a realizar un arito mágico. Voy a realizar el punto de inicio y dentro de este arito vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden que estamos trabajando la rosa grande. Vamos a cerrar nuestro aro y vamos a pasar en el primer punto donde lo iniciamos con punto deslizado. Así. Miren, y así nos quedó nuestro. Bueno, chicas, aquí ya que terminé de realizar mis 10 puntos, ahora vamos a dar una segunda vuelta solo con los puros puntos, los 10. 2, 3, 4, 5, y vamos girando para que se vaya volteando el tejido. 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestro tejido
con punto deslizado. Y aquí ya tenemos formado así nuestro, como un botoncito, que es la parte de abajo de nuestra flor. Bueno, ahora vamos a continuar. Realizo una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto bajo. Voy a hacer aumentos. En cada punto vamos a realizar aumentos. Son 2 puntos en cada punto. Así. Como la primera y la segunda vuelta son 10 puntos, en esta tercera vuelta vamos a tener 20 puntos porque estamos haciendo aumentos. Bueno, los voy a terminar y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar los aumentos. Ahora voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado. Así. Subimos otra cadenita y en este mismo voy a realizar mi primer punto. Si ustedes piensan que se van a perder, pongan su marcador o un hilo o un clip, lo que ustedes tengan a la mano, para que marquen sus vueltas y así ya no se vayan a perder o no se vayan a confundir. Bueno, aquí tenemos 20 puntos. Estos 20 puntos los vamos a trabajar 3 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esta vuelta la voy a terminar y voy a dar mis 2 vueltas más. En total son 3 vueltas con 20 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 3 vueltas de los 20 puntos. Miren. Ahora vamos a realizar nuestra siguiente vuelta y voy a realizar mi cadenita y aquí mismo el punto bajo. Y aquí vamos a ir realizando un punto bajo, un aumento. Aquí nos tocaría el aumento. Un punto bajo y un aumento. Así, un punto bajo y un aumento. Y esta vuelta la vamos a repetir así, realizando un punto bajo y un aumento. Bueno, y en total de las cadenitas de los puntos, perdón, vamos a terminar con 30 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar esta vuelta de un punto y un aumento. Cerramos con punto deslizado. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar una cadenita, un punto bajo y esta vuelta la vamos a realizar los 30 puntos, no vamos a hacer aumento, solo los 30 puntos alrededor. Bueno, y en total de las vueltas que vamos a realizar con 30 puntos, en total van a ser 5 vueltas, contando esta que es la primera y 4 vueltas más que nos faltan. Entonces en total son 5 vueltas que vamos a realizar con los 30 puntos. Bueno, los voy a terminar y ya para pasar al siguiente paso.
Bueno, aquí terminé de realizar ya las 5 vueltas con los 30 puntos. Ahora vamos a realizar una última vuelta, pero van a ser con medios puntos altos. Subo una cadenita y aquí mismo voy a realizar un medio punto alto. Vamos a realizar 3 medios puntos altos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3. Ahora aquí voy a realizar el aumento de medios puntos altos. Así. Nuevamente 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora me toca realizar el medio punto alto doble. Así. Tenemos 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así vamos a ir realizando toda esta vuelta hasta terminar. Bueno, aquí ya terminé de realizar los medios puntos altos. En total vamos a tener 37 puntos. Aquí donde terminamos el último punto, medio punto alto doble, al final vamos a terminar con 2 puntos. Cerramos nuestro tejido. Con un punto deslizado. Así. Bueno, esta la vamos a cerrar diferente porque vamos a trabajar de esta forma. Voy a pasar el gancho aquí en este primer punto donde iniciamos, y aquí voy a pasar el hilo así con un punto deslizado, pero que me quede de este lado, porque aquí vamos a trabajar los pétalos de nuestra flor. Ahora aquí voy a subir una cadenita y aquí vamos a ir trabajando solo esta hebra del punto que fuimos realizando. Tenemos una y la segunda de este lado. Bueno, solo vamos a ir trabajando la que va hacia adentro de nuestro tejido, que es, tenemos la primera y la segunda. Bueno, la primera y la segunda. Bueno, solo esta hebra vamos a ir tomando. Solo esta hebra de aquí es la que vamos a ir trabajando para formarle los pétalos a nuestra flor. Bueno, aquí ya realicé el medio punto alto. En el siguiente punto voy a realizar un punto alto doble, así. Tenemos el punto que hicimos de cadenita, el medio punto alto en el siguiente punto. En el siguiente punto alto vamos a trabajar ya dos, un punto alto y un punto alto doble ahí mismo. Ahora en el siguiente punto vamos a trabajar 2 puntos altos dobles ahí mismo. Tenemos 1 y 2. Una cadenita y vamos a formar un punto picot así. Nuevamente 2
puntos altos dobles, 1 y 2 ahí mismo. En el siguiente punto, un punto alto doble, siempre tomando solo una cadenita del tejido. Un punto alto normal, sencillo. En el siguiente punto, medio punto alto, una cadenita y punto deslizado. Así. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y vamos a realizar, bueno, aquí voy a realizar una cadenita y en nuestro siguiente punto voy a realizar medio punto alto, un punto, perdón, en el siguiente punto un punto alto, un punto alto doble, en el siguiente punto punto alto doble, que son dos, un aumento. Así. Vamos a realizar una cadenita y pasamos con un punto picot. Nuevamente en el siguiente punto de cadenita, el aumento de puntos altos dobles. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto alto doble, un punto alto sencillo y en el siguiente punto medio punto alto, una cadenita y pasamos ahí mismo con punto deslizado, así. Y así vamos a ir formando, así vamos a ir formando todos nuestros pétalos. En total de los pétalos vamos a tener 6 pétalos para nuestra flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, así los voy a terminar de formar y regreso para el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya voy a terminar mi último pétalo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí cerré con punto deslizado. Voy a realizar una cadenita. Vamos a realizar medio punto alto aquí. En el siguiente un punto alto, un punto alto doble y los dos aumentos de puntos altos dobles. El punto picot, una cadenita y el punto picot. Nuevamente en el siguiente el punto alto doble. En el siguiente el punto alto doble y el punto alto sencillo. En el último punto vamos a realizar el medio punto alto,
la cadenita y cerramos con punto deslizado, así. Y pues como ven, aquí ya tenemos terminado nuestros pétalos de nuestra flor. Ahora vamos, este hilo lo vamos a trabajar en la segunda línea que fuimos dejando de las cadenitas aquí, en estas. Bueno, aquí voy a pasar de este lado el hilo con punto deslizado así. Ahora voy a subir una, dos cadenitas. Bueno, ahora aquí vamos a trabajar puntos altos en nuestra vuelta. Voy a subir dos cadenitas. Subí dos cadenitas. Ahora aquí mismo voy a realizar un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y en el siguiente voy a realizar un aumento. Cada dos puntos altos que vamos a ir realizando, vamos a realizar un aumento. Uno, dos puntos y el aumento. Un punto alto, un segundo punto alto y el aumento. Y así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta alrededor de nuestra flor. Bueno, pues aquí ya terminé de dar la vuelta de dos puntos altos y un aumento. Vamos a cerrar aquí. ¿Se acuerdan que aquí al principio dejé dos puntos? Bueno, cerramos en la cadenita, aquí en el punto alto, con un punto deslizado, así. Ahora vamos a pasar. Bueno, ahora aquí para realizar nuestra segunda vuelta de pétalos, tenemos aquí el aumento de puntos altos. Bueno, vamos a avanzar con punto deslizado hasta el segundo punto alto. Aquí, doble, aquí en el segundo. Voy a realizar una cadenita en el siguiente. Aquí sí vamos a agarrar ya los dos puntos de cadenita porque es el último pétalo, la vuelta de últimos pétalos. Voy a realizar un medio punto alto, aquí mismo un punto alto. En el siguiente voy a realizar dos puntos altos dobles, uno y dos. Subimos una cadenita en el siguiente punto, medio punto alto, siguiente punto alto doble, que son aumentos. Ahora, aquí donde tenemos el aumento que fuimos realizando, vamos a realizar puntos altos triples. Una, dos, tres lazadas al gancho y aquí vamos a realizar el aumento de puntos altos triples para que el pétalo se vea un poco más grande. Una cadenita y aquí mismo vamos a realizar el punto picot, así.
nuevamente 1, 2, 3 lazadas al gancho, y en el siguiente punto realizamos el punto alto triple, que es un aumento. Así. Ahora en el segundo punto alto realizamos un aumento de puntos altos dobles. En el siguiente punto un punto alto, medio punto alto, una cadenita, y en el siguiente punto realizamos punto deslizado, así. Y pues así ya nos va quedando nuestra segunda vuelta de pétalos. Ahora vamos a continuar para la siguiente vuelta, perdón, para el siguiente pétalo. Vamos a realizar medio punto alto, no, perdón, aquí pasamos al siguiente punto y pasamos punto deslizado. En el siguiente vamos a realizar medio punto alto, un punto alto, y en el siguiente punto que vamos a realizar doble, el punto alto doble, el aumento. Así. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar el aumento de triples puntos altos. Una cadenita y pasamos punto picot, así. Ahora nuevamente 3 lazadas al gancho, y en el siguiente punto el punto alto triple, que es un aumento, así. Ahora en el siguiente punto el aumento de puntos altos dobles. En el siguiente punto un punto alto, medio punto alto, y en el siguiente punto lo pasamos con punto deslizado. Y pues así vamos a ir formando nuestros pétalos ya con la segunda vuelta de nuestros pétalos, así. Y pues en total vamos a tener nuevamente 6 pétalos. Miren, 6 pétalos vamos a tener en total. Bueno, voy a avanzar y ya vamos a pasar con el siguiente paso. Bueno, aquí ya casi voy a cerrar mi última vuelta. ¿Se acuerdan que aquí pasamos con punto deslizado? Bueno, ahí mismo estoy realizando los puntos para completar mi siguiente pétalo acá. Ya hice el aumento de puntos altos dobles, me falta realizar el punto alto y el medio punto alto. Ahora en este punto voy a realizar el punto deslizado, giro, y aquí donde inicié el primer punto de la flor lo voy a jalar para cerrarlo con punto deslizado, pero hacia atrás, aquí de este lado.
Voy a sacar el hilo y vamos a cortar porque aquí ya terminamos de realizar nuestra flor. Bueno, esta es la primera parte de nuestra flor gloxinia. Esta flor la hice así, sencilla, porque hay otras, estuve viendo, checando las flores y hay unas que son así sencillas nada más, así, y hay otras que llevan esta, que esta la estoy haciendo así también una sola, que también va sencilla así, y esta que estoy realizando la voy a realizar diferente a esto, pero con esta base, esta tutorial pueden realizarla así como esta. Luego les voy a enseñar para realizar el sépalo y la hoja, pero esta la voy a realizar diferente porque esta que es más pequeñita se la voy a colocar en el centro aquí de este lado de la flor, aquí, porque la quiero hacer un poco más rellena, ya que estuve checando algunas flores y casi es un parecido así, que va más llevan más capas de pétalos. Miren,